tal, queridos hermanos, amigos allí que me escuchan, todos ustedes que siempre comparten, ¿no?, su tiempo conmigo allí por medio de estas reflexiones matinales que tenemos diariamente? Vamos a continuar, ¿no?, en esta lectura de La fe por la cual vivo. Y hoy, 10 de marzo, el título de este día es La primera promesa de redención. ¿Sí? Vamos a ver cuándo se hizo la primera promesa de redención, a quiénes se le hizo esta promesa de redención, ¿no? Y para qué. ¿Sí? Entonces, antes de poder leer el texto que se encuentra en Génesis, el capítulo 3, el versículo 15, vamos a orar allí donde estamos cada uno de nosotros. ¿Sí? Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu gran amor, Señor, por tu infinita misericordia. Y pedimos, Señor, siempre tu compañía, tu cuidado, Señor, tu guía. Y que tu palabra, Señor, sea la luz en nuestras vidas, Señor. Esa esperanza, Señor, viva para poder seguir y avanzar hacia adelante, Señor. Que produzca una fe, Señor. Viva, Señor, una fe firme en tu palabra, Señor. Una fe firme en ti, Señor. Te lo pedimos esto en el bendito y sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos. Hermanos que allí me escuchan cada uno de ustedes, el libro de Génesis, el capítulo 3, el versículo 15, allí nos dice lo siguiente la palabra de Dios. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. La primera indicación que el hombre tuvo acerca de su redención la oyó en la sentencia pronunciada contra Satanás en el huerto, ¿sí? Porque en este momento aquí, cuando Dios pronuncia estas palabras allí, después de que han cometido el pecado, ¿no?, tanto Eva como Adán, ¿sí?, entonces Dios allí le habla a la serpiente y le dice estas palabras, ¿no?, que ya hemos leído, ¿sí? ¿Y cuáles son esas palabras, no? Que enemistad, dice, pondré entre ti y la mujer, ¿sí? Eso fue lo que declaró nuestro Dios, ¿sí? Luego le dice, y entre tu simiente y la simiente suya, ¿sí? Y también le dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta sentencia pronunciada en presencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, fue una promesa para ellos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué es una promesa? Porque miren, aquí, ¿quién era la serpiente en ese momento? ¿Sí? ¿O quién estaba utilizando la serpiente en ese momento? Satanás, ¿sí? Entonces, Satanás estaba utilizando la serpiente. Dios le estaba hablando entonces directamente a Satanás, porque en Apocalipsis capítulo 12, ¿sí?, nos dice que Satanás es la serpiente antigua, ¿verdad?, que se llama Diablo y Satanás. Entonces, mire, le estaba hablando a Satanás. ¿Y qué le dice a Satanás Dios? Que pondría enemistad entre él y la mujer, ¿sí? Y en este caso también es algo de, esto es proféticamente, ¿no? Porque allí la serpiente es pues un símbolo de Satanás en ese momento. Ahora, la mujer aquí, y en la Biblia también la mujer es un símbolo de ¿qué? De la iglesia de Dios, de los fieles hijos de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué va a haber? Dice allí, una enemistad entre quiénes, entre Satanás, ¿sí?, y los hijos de Dios. Y también dice su simiente, o sea, sus hijos, ¿sí?, o su hijo, en este caso, el hijo de maldición, el hombre de perdición, el hombre de pecado, ¿sí? Entonces, entre el hombre de pecado y los hijos de Dios, ¿sí?, y más que todo el Hijo de Dios en sí, Cristo, iba a haber siempre una enemistad, ¿sí? Entonces, esto es una promesa. ¿Por qué? Porque dice que esa simiente que nacería de la mujer, ¿sí?, por promesa. ¿Y a qué simiente se refiere? ¿Sí? ¿Y a quién se le hizo esta promesa? Y vamos a la primera respuesta. Esta promesa se le hace a quiénes? A Adán y a Eva. ¿Y quiénes son Adán y Eva? Los padres de toda la humanidad. Entonces, por lo tanto, ¿sí?, la promesa es para toda la humanidad que ha caído en pecado, ¿sí?, porque nuestros primeros padres cayeron en pecado, ¿sí? Entonces, allí la promesa se hace a toda la humanidad. No como muchos a veces piensan, y alguno ahí me ha comentado, ¿no?, en las redes sociales, que esta promesa solamente fue para los judíos. En ese momento no había judíos, no había nacionalidades, no había razas, no había nada, ¿sí?
Eran solamente Adán y Eva y la promesa fue hecha a ellos y por lo tanto a su descendencia, ¿sí? Por eso dice que a la simiente, iba a haber una guerra entre los hijos de Dios siempre, ¿no? Y aquellos que abracen el pecado, ¿no? Que Satanás siempre está ofreciendo, ¿verdad? Todo aquello que él ofrece. Entonces, mire, mientras predecía, dice, la lucha entre el hombre y Satanás, ¿ya? Declaraba que el poder del gran adversario sería finalmente destruido. Entonces, tendría un final. ¿Por qué? Porque aquí dice que esa simiente que vendría a nacer, que es Cristo en sí, y también de allí todos los que sigan a Cristo y los que siguieron a Cristo antes de que Él nazca, ¿ya? ¿Qué pasaría? Pero más que todo Cristo en sí, ¿qué haría? Le heriría la cabeza, o sea, le quitaría el poder, ¿sí? Y luego, ¿qué más? Ahí dice que Él apenas podría herir el talón, ¿sí? Pero nada más, sería un enemigo vencido y pronto a ser destruido. Y esa es una gran esperanza para todos nosotros, ¿verdad? Porque el pecado ya fue vencido en la cruz, ¿sí? Y en los siguientes temas vamos a ver ese tema, ¿no? De acerca de la libertad con la cual fue creado el ser humano, ¿sí? Pero vamos a verlo más adelante, ¿sí? Es un tema que vamos a ir viendo más adelante. Ahora vamos a seguir. Se les aseguró, dice Adán y a su compañera, que a pesar de su gran pecado, no se les abandonaría a merced de Satanás. Miren, a pesar de que ellos habían pecado, Dios dijo, no los voy a abandonar. ¿Por qué? Porque miren, Dios mismo bajó allí. ¿Y qué hizo Dios? Si ustedes ven y leen también la Biblia, ¿qué es lo que hizo Dios en ese momento? ¿Sí? En el versículo 21 nos dice lo siguiente. Y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces, ¿qué hizo? Él cubrió esa desnudez, demostrando que, y aparte para hacer túnicas de pieles, ¿qué tendría que haber hecho? Matar un animal, en este caso un cordero, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El cordero en ese momento fue la representación de que Cristo un día moriría así y cubriría nuestros pecados. Y eso también lo vamos a ver en un tema más adelante también aquí, ¿no? Entonces, miren, Él les mostró cómo sería ejecutado aquel plan para redimir al ser humano. ¿Y qué tendría que hacer esa simiente que nacería, que vencería a Satanás en este mundo? ¿Sí? Entonces, se les aseguró que Dios no los iba a abandonar, sino que vendría un Salvador. Además, también que tendrían toda la protección del cielo si es que ellos ¿qué? Permanecían en obediencia también a sus leyes. ¿Sí? Y esto es por siempre. No es que las leyes de Dios han sido abolidas, eso es una mentira, eso también lo vamos a ver sí, más adelante. Ahora, ¿qué dice aquí? El Hijo de Dios había ofrecido expiar con su propia vida la transgresión de ellos. ¿Qué es espiar? Cubrir, exactamente lo que aquí está mostrando, ¿no? Cubrió su desnudez, dice, ¿no? Entonces, cubrir ese pecado, ¿sí? Pagar ese pecado cometido, ¿sí? Con su propia vida, con su propia justicia. Ahora, se les otorgaría, dice, un tiempo de gracia. Ahora, miren, ¿la gracia cuándo comenzó? Muchos dicen, la gracia comenzó en la cruz, estamos en el tiempo de gracia. Se equivocan y mucho, ¿sí? La gracia comenzó desde cuando ingresó el pecado al mundo. Por eso Pablo dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Y cuándo comenzó el pecado? Al principio, ¿sí? Cuando no había razas, cuando no había nacionalidades. Entonces, lo que está diciendo allí es que la gracia siempre existió. Siempre existió. No es que la gracia comenzó allí cuando Cristo murió en la cruz, no. La gracia se dio aquí porque ya se prometía un Salvador, porque ya se estaba diciendo, ustedes van a ser salvados, ya había gracia, ¿sí? Ya había tiempo de gracia. Y Dios les dijo, ustedes permanezcan en mi ley y van a estar seguros, van a crecer perfectos, sus hijos van a crecer bien, la sociedad va a estar bien si ustedes permanecen en mi ley. Y pronto vendrá, ¿qué? Un Salvador, mi hijo que enviaré del cielo, que tomará su forma de ustedes y que va a morir por ustedes, ¿sí? Y así serán libres del pecado y terminará todo. Pero permanezcan en esa ley para que así no se aparten ni izquierda ni derecha del camino del bien. Que conozcan lo que quiere hacer Dios, porque la ley es la muestra de la voluntad de Dios, ¿sí? Cómo Dios quiere que el hombre se comporte con él y cómo Dios quiere que trate a su prójimo, ¿sí? Lo que dijo Cristo. Entonces, la gracia, hermanos, siempre existió. No nos mintamos, no mientan, o no se equivoquen al decir que estamos recién en el tiempo de gracia. No, la gracia siempre existió desde que entró el pecado. Por eso Pablo dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Sí? Ahora, mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo, escuchen bien esto,
mediante el arrepentimiento que proclamaba Juan el Bautista, ¿verdad? Y también igualmente todos los profetas, ¿sí? Proclamaron esto, ¿sí? Los patriarcas igual, Moisés también, mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo, ¿ya? Podrían llegar a ser de nuevo hijos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando el ser humano pecó, tanto Eva como Adán y Eva, entonces ¿qué sucedió? Se entregaron al diablo. Y todos aquellos que pecan, la palabra de Dios nos dice que pertenecen al diablo, ¿sí? Son del diablo, eso nos dice en su primera carta el apóstol Juan, ¿sí? Entonces, todos aquellos que practican el pecado son del diablo. Caín, por ejemplo, que practicó pecado, es del diablo. En ese momento, cuando Adán pecó, también se entregó al diablo, ¿sí? Ahora, nosotros, mediante el arrepentimiento de esos pecados que ya hemos cometido, ¿sí? Y la fe en Cristo, de que Él nos salva, de que Él ha venido por nosotros y que ha muerto por nosotros, y que ha sufrido por nosotros, ¿sí? Entonces nosotros podemos llegar a ser hijos de Dios otra vez, ¿eh? Ese vínculo que ahí se rompió, que se quebrantó con el pecado, gracias a Cristo, vuelve a ser restaurado nuevamente. Ahora, en cuanto existió el pecado, hubo un Salvador, y eso es lo que estamos diciendo, eso es lo que dice Pablo también, ¿no? Porque dice, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, o sea, porque se envió un Salvador divino, en forma humana, ¿sí? En cuerpo humano, para ser tentado, para ser probado, ¿sí? Para ser torturado, pero venció. ¿Qué más gracia que esa, eh? Entonces, mire, dice, cuando existió el pecado, hubo un Salvador. Cristo sabía que tendría que sufrir, y sin embargo se ofreció como sustituto del hombre. Y sufrió mucho nuestro Salvador, ¿sí? Mucho más que cualquiera de nosotros, ¿sí? Sufrió demasiado. Ahora, en cuanto Adán pecó, el Hijo de Dios se ofreció como garantía de la raza humana. O sea, apenas Adán pecó, todo el cielo, ¿sí? Se puso triste y Cristo dijo, yo voy a ir a salvar a la raza humana, ¿sí? Adán no pudo vencer, donde Adán no pudo vencer, yo venceré. ¿Pero cómo? Como un ser humano ya debilitado a causa de todo el pecado que había transcurrido durante esos 4000 años hasta que Él vino, ¿no? Un ser humano débil, y eso lo sabía Satanás también, ¿sí? Por eso Él hizo todo lo que pudo para que Él caiga. Ahora, dice, con tanto poder para evitar la sentencia pronunciada sobre el culpable, como cuando murió en la cruz del Calvario. Entonces, Él se ofreció para eso, para que nosotros no sea la sentencia que no caiga sobre nosotros, ¿no? Cayó sobre Él, ¿sí? Él sufrió lo que nosotros deberíamos haber sufrido y que deberíamos sufrir ahora mismo incluso, ¿sí? Él sufrió por eso y ahora sigue intercediendo en el cielo, y ese es otro tema también que debemos entender. Él sigue intercediendo en el cielo por nosotros, ¿sí? Pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él pagó el precio de nosotros, porque Él murió en nuestro lugar, tomó nuestro lugar, ¿sí? Tomó nuestro sufrimiento, nuestra cruz, nuestras enfermedades. Por su llaga nosotros fuimos curados, dice el profeta Isaías, ¿sí? Ahora, aunque sobre el futuro se extendió la tristeza y la oscuridad como un paño mortuorio, sin embargo, en la promesa del Redentor, la estrella de esperanza iluminó el oscuro futuro. Aunque cuando Dios dijo, ¿no? Si ustedes tocan de ese árbol van a morir, ¿sí? Y la muerte que ahora morimos todos nosotros, ¿verdad? Él les dijo, ¿no? Si tocan ese árbol van a morir, y así sucedió, ¿verdad? Con el tiempo, después de 800 y más años, Adán murió, ¿sí? Su hijo Abel también fue asesinado, murió. Entonces, o sea, la muerte cayó sobre la humanidad. Pero, ¿sí? Cristo es la esperanza, la estrella, ¿sí? Que iluminó ese oscuro futuro de muerte. ¿Por qué? Porque ahora todo aquel que muere, pero creyendo en Cristo, viviendo bajo su gracia, obedeciendo su ley por amor a esa gracia que fue entregada en la cruz, ¿sí? ¿Qué pasa? Puede resucitar a vida nueva, y eso nos dice el libro de 1 Tesalonicenses, el capítulo 4, ¿sí? Que va a resucitar a vida nueva en Cristo, ¿sí? Entonces, ese futuro oscuro que se aparentaba ser, ahora ya no es oscuro, es un futuro lleno de esperanza y de luz, ¿sí? Todos aquellos que mueren en Cristo y han llorado a sus seres queridos tienen que tener la esperanza de que un día estos van a resucitar y se van a encontrar, pero también tienen que permanecer fieles a ese momento, porque si no, no va a suceder también tal cosa, ¿no? Ahora, dice, el Evangelio fue primeramente anunciado a Adán por Cristo. Cristo mismo anunció aquello.
Adán y Eva sintieron verdadero dolor y arrepentimiento por su falta. ¿Por qué? Porque ellos vieron como un corderito inocente moría para cubrir su desnudez ahora que ellos podían ver, ¿verdad? Ahí viendo a cómo Cristo un día vendría a morir inocente, sin culpa, para salvar a la humanidad. Creyeron en la preciosa promesa de Dios porque se les fue ejemplificada en ese momento. Pues también el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis nos dice, ¿no?, que Él es el Cordero de Dios que fue inmolado desde el principio. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos un Salvador que fue anunciado aquí para toda la humanidad, no para una raza, no para una nacionalidad, ¿sí?, sino para toda la humanidad. ¿Sí? Dios no es un Dios exclusivista, dejen de verlo así, de esa manera. ¿Sí? Dios es Dios de todos. No solo fue el Dios de los judíos en ese momento, ¿sí? Eligió al pueblo judío. ¿Por qué? Por medio de Abraham, y Abraham ni siquiera era judío. Para que también entiendan. Si ustedes leen la Biblia, Abraham de dónde sale, de la tierra de Uz, de los caldeos, o sea, de Babilonia. ¿Sí? Sale de Babilonia. Y luego, más adelante, recién aparece el pueblo de Israel, por el hijo, ¿no?, Jacob, ¿ya? Y luego, más adelante, de la tribu de Judá, recién aparecen los judíos. ¿Sí? O sea, la promesa es para toda la humanidad. Y ahora, ¿cuál era el cometido del pueblo de Israel o el pueblo judío? ¿Sí? Posterior. Ser pues la luz del mundo, vivir bajo su ley, ¿no? Vivir bajo la gracia siempre, creyendo en ese Salvador. Pero ¿qué pasó cuando vino el Salvador? ¿Qué hicieron? Lo mataron. Lo mataron. Rechazaron la salvación. Por lo tanto, la salvación ya ellos no eran el pueblo, o sea, el pueblo que fue elegido para dar el mensaje al mundo, ¿no? Sino que ahora esto está dispuesto para todo aquel que acepte por la fe en Cristo y acepte su ejemplo de vida, tenga su fe y guarde sus mandamientos, ¿sí? Todos ellos ya son pueblo de Dios y pueden anunciar su verdad, ¿sí? Pero también deben vivir honrando su nombre. Si dicen amarlo, y honrar su nombre es hacer su voluntad. ¿Y cuál es hacer su voluntad? Guardar sus mandamientos, como Cristo lo hizo. ¿Sí? Y vivir bajo la preciosa voluntad de nuestro Padre Celestial y ser perfectos, como Él es perfecto. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, el plan de redención, la promesa de redención, se anunció allí, en el mismo Edén, cuando el ser humano cayó en pecado, para toda la humanidad. ¿Sí? Ese Salvador fue anunciado no para un pueblo, sino para toda la humanidad. Y todo aquel que reciba esta promesa, que ame a este Salvador, que viva como Él vivió, va a ser un hijo de Dios y heredero de las promesas que Cristo ganó para nosotros. Así que, queridos amigos y hermanos, el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, vino por ti, por mí, por todas las razas. No importa, ¿sí? Y las razas las hemos creado nosotros los seres humanos, porque Él vino por toda la humanidad. Toda la humanidad. Él te quiere salvar, Él te quiere guiar, Él allanó el camino para ti, te mostró la verdad y te dice, yo soy la vida, así que acércate a mí, que estoy intercediendo por ti hacia el cielo. Hoy, acércate a Dios, recibe su promesa, guarda sus mandamientos, ¿sí? Y acepta lo que Él dice en su palabra, porque su palabra es ley. Y el escrito está, nos mantendrá a nosotros vivos, porque el hombre no solamente vive del pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde. Amén.